Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están con este precioso día que nos regala enero? Nosotros en la playa, no. Mucha gente seguramente y otros por allá, por donde nos están esperando y viendo, con bufanda, con suéter, quizás con gorrito o algo de nieve. Así que bueno, surtidito de todos los colores y con todas las intenciones. La nuestra es conversar, charlar, tirar ideas y sobre todo escuchar a muchas personas que están trabajando día a día arduamente para traer más información y para abrir conciencia, y es el caso de mi querida amiga Guiomar desde España, que bueno, es un reencuentro porque hace como un año que no conversamos, aunque siempre nos seguimos, pero no estamos en un vivo, así que le agradezco muchísimo que se haya hecho este huequito para conversar y sobre todo para actualizarnos en una propuesta muy interesante de reflexión que tiene que ver con esta participación nuestra desde lo individual hacia lo colectivo y este cambio de conciencia que hoy por hoy creo que es más necesario que otras cosas y, y tan polémico al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos siempre hablando del ego, pero en estos momentos es como que no solamente hay que dejar al lado ciertas cosas como el ego, sino otras tantas que tienen que ver con el pensamiento solidario y el crecimiento en comunidad y a nivel humanidad, desde adentro hacia afuera. Hola Lila, Hola Guío, ¿cómo estás? Tanto tiempo. muy bien, ¿y tú? Sí, sí. ¿Cómo estás? Acá estamos arriba de los 30 grados, 32, 36 en algunos lugares. Y allá te veo con suéter. Y con la Qué lindo calefacción encendida. contraste. Sí, y bueno, es así, cada uno disfrutando de su lugar y en su contexto, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, sí, sí. Bella? Qué lindo reencuentro después de tanto tiempo. Sabes, estoy buscando el cuadernito, tanto tiempo que no conversábamos. Comentaba recién que siempre nos seguimos, pero bueno, una cosa es seguirse y mandarse saluditos y otra cosa es, bueno, volver a encontrarse y sobre todo encontrarse desde este punto de grado de conciencia, que es lo que hoy vamos a estar hablando, de encontrarse con un otro y poder hablar de los mismos temas y entenderse, intercambiar ideas y sobre todo proyectar, ¿no? Porque cuando uno está trabajando desde el alma y en coherencia con el pensamiento y con el hacer, eso se proyecta hacia el otro y hacia los otros, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, Guío, te doy la palabra a partir de ese que me encantó, siempre te escucho, pero esto me despertó mucha, mucha curiosidad de conversar cosas con vos a nivel de astrología, que sabés que me encanta tu perspectiva y sobre todo esta relación que tenemos con la astrología y con estos grandes cambios y saltos de conciencia. Así que te doy la palabra. Sí. Pues nada, pues encantada de estar aquí, Lila, otra vez. Me encanta conversar contigo y bueno, y lo que sale, ¿no? De estas conversaciones en los lives es súper interesante. Y sí, estamos en una época muy interesante con, bueno, por un lado, este 2025 hay muchos planetas que cambian de signo. Lo han hecho ya Plutón y Sedna, que es bastante significativo. Eso además a su vez está dentro de otro ciclo planetario de 200 años que es la gran mutación que sucedió en el 2020 y eso a su vez está enmarcado en bueno, los últimos 300 años o así que se han ido descubriendo los transpersonales, ahora luego explico lo que significa todo esto, ¿no? Se han descubierto los transpersonales, que Neptuno y Plutón están viajando juntos durante 100 años, o sea, llevamos ya desde el siglo de las luces con grandes, grandes cambios que empezaron así a nivel más palpable humano con el descubrimiento de Urano.
Urano es el planeta que nos trae lo nuevo, los cambios radicales. También tiene que ver con la tecnología. Y cuando se descubrió Urano, pues fue la Revolución Francesa, donde se cargaron al rey y la burguesía subió. Luego también la independencia de Estados Unidos, la revolución industrial, o sea, la primera etapa de la revolución industrial también sucedió entonces. Y todo esto, a partir de ahí sucede un gran despertar de la humanidad, donde antes hablar de conciencia era tema de unos pocos eruditos, de algunos sabios, de algunos eclesiásticos y poco más, ¿no? El resto era el pueblo ignorante y nadie tenía acceso a ningún tipo de conciencia de nada, ¿no? Entonces, poco a poco, aunque casi parece paradójico, porque hoy en día asociamos la revolución industrial con la esclavitud, o sea, lo tenemos muy asociado, por ejemplo, al sistema educativo, que se industrializa todo y entre ellos también el sistema educativo para generar gente para trabajar en las fábricas, ¿no? Es un poco la imagen que tenemos. Sin embargo, la revolución industrial permitió que muchas personas dejaran trabajos que eran mucho más esclavos que estar en una fábrica ahí dale que te pego, mucho más esclavos y mucho más aislados también, ¿no? También. Entonces empieza a cambiar la humanidad, empieza la organización social, cambia también, la gente va a vivir más a las ciudades, hay más intercambio de personas, más movimiento de personas. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, poco después de empezar la revolución industrial, bueno, unos 100 años después, un poco menos, se descubre Neptuno, que es el segundo transpersonal. Cada vez que se descubre un planeta que está más y más lejos, se va abriendo capas de conciencia humana, ¿vale? Entonces, primero Urano, que está más cerca, es el más cercano de los tres transpersonales, es el primer planeta después de Saturno. Saturno es el último planeta visible, sin contar asteroides y demás, es el último planeta visible. Y luego ya llega Urano, y Urano es eso, nos abre la mente a lo que hay más allá de Saturno. Luego se descubre Neptuno, un poquito más de mediados del siglo XIX, y Neptuno, que tiene que ver con la conciencia colectiva, con las emociones y el agua, pues nos abre a la dimensión de lo psíquico, ¿no? Entonces empieza el psicoanálisis, empieza también, ahora no me sale el nombre, el Tudor Steiner, Blavatsky y toda esta gente con esa influencia, ¿no? Más como una apertura de lo místico, que cada vez se va haciendo más popular, cada vez se va expandiendo más, ¿no? Porque antes había pues 4 reyes o 4 señores feudales, pero las estructuras eran muy piramidales, ¿no? Y a partir del descubrimiento de Urano, como que hay una capa media de población que sube y accede al conocimiento, a las oportunidades, etcétera. Entonces, de alguna manera, se populariza más el conocimiento y la conciencia de aquel entonces, pero desde estratos más, a ciertos estratos, ¿no? Lo que sería la capa social media alta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pasa de la burguesía a la media alta, la media, y así cada vez hay más, hay menos ignorancia, aunque lo que percibamos sea todo lo contrario, que es muy curioso, ¿no? Percibimos que Sí, hay lo que pasa más es que creo ignorancia. que son como movimientos de engranaje, ¿no? O sea, a determinado sector también le convenía hacer esa división política, científica, religiosa. Entonces, creo que son como momentos paralelos y como de engranaje, ¿no? En donde esos movimientos van inclusive ubicando. Vos nombraste a Rudolf Steiner, que fue uno de los primeros, junto con Blavatsky, que comenzaron con estas perspectivas que después la New Age la distorsionó y trabajó bastante con eso, pero fueron uno de los primeros que ensamblaron el tema de la educación y la relación con el yo superior o con el alma y con este gran esquema astrológico en el que no había conocimiento, porque en el momento de la Edad Media hubo un gran cierre, el conocimiento era hermético, era accesible a unos pocos y era también tomado como
desde un lugar de poder, ¿no? El que tenía conocimiento astrológico se relacionaba con la hechicería, con la brujería, y eso se encargó muy bien la religión. Entonces esa gran división es como que en ese movimiento hubo una integración de ese conocimiento. Y hoy todos esos conocimientos se están saliendo a flote, pero con un grado de coherencia en muchos aspectos, en otros no, pero en muchos aspectos. Y me gustaría que hables un poco de eso, de esta, sobre todo de Sedna, que también es un tema un poco, no digo enigmático, pero sí también en un punto distorsionado, ¿no? Porque se ha hablado mucho de Sedna como una especie de entidad maligna y No, curiosa. Sedna Exacto. no, eso es Lilith. Sí, sí, Eso es por Lilith. eso me gustaría que aclares un poco este tema porque justamente en el reel vos lo tomabas y yo lo entendí así también de este gran salto que se ha hecho a nivel global, ¿no? Sí, Esta mirada sí, nueva que tenemos con la sensibilidad. Nosotros venimos ahora conversando sobre las personas altamente sensibles y vamos relacionando todo este cambio de lo personal a lo general. sí. Y esto me parece que sos la persona indicada como para abrir un poco ese panorama y sacarlo de esta distorsión tan común que Vale. tenemos. Sí, lo que pasa es que aquí hay que entender, no es lineal, el asunto no va lineal, entonces tengo que ir como hilando perspectivas, ¿no? Tranquila. Entonces, por ejemplo, el tema de, o sea, en esta apertura de la conciencia humana, conforme se van descubriendo más y más planetas y más lejanos, se van abriendo más y más capas de conciencia cada vez más colectivas que nos van unificando ya no solamente a nivel humano, sino a nivel planetario y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo, el conocimiento que antes era efectivamente, o sea, era más hermético, antes de eso no era tan hermético, pero seguía siendo para unos pocos, o sea, los filósofos griegos y tal, pues solamente las capas más elevadas tenían acceso o se podían permitir el lujo de pensar sobre cosas, porque el resto estaba trabajando como esclavos o casi, ¿no? Entonces, digamos que lo que otra cosa que ha ido sucediendo, y esto más claramente a partir del siglo de las luces, que es hace 300 años, es que hay como o sea, esta capa media de la población que accede a este conocimiento más elevado, o sea, porque antes primero son solamente los reyes que acceden al conocimiento, ¿no? Y tienen a sus magos o a sus místicos que le apoyan o a sus astrólogos y demás. Pero luego empiezan a acceder capas más medias de la población que empiezan a subir y conectar con la conexión individual con Dios, ¿vale? Se llama la teurgia. Entonces, cuando la iglesia ve esto, lo que se hace es que, no, solo podemos acceder nosotros a Dios y tener nosotros controlado la conexión con Dios. Entonces, ¿qué es esto de que alguien se postule como que también puede acceder a Dios y no lo podemos controlar, ¿no? No puede ser. ¿Pero qué pasa? Que son muchos. O sea, la capa media es abundante y tiene relativo poder. Entonces, no puedes ir directamente en contra de esa capa media. Entonces, lo que sucede es que se, se, se comunica mal la información a la capa más baja, a la capa más ignorante. Entonces, por ejemplo, se populariza los horóscopos, ¿vale? Entonces, todo el mundo habla de horóscopos, 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 pero lo que eso hace es que entonces hay como una reacción ante eso de que no es serio, de que no es científico, de que no es tal. Entonces, históricamente esto ha pasado muchas veces, que la popularización de un conocimiento más elevado, más espiritual, más místico, es decir, una conexión con ese conocimiento que no llega a ser profundamente integrado, a ver cómo digo, cuanto más personas acceden a ese conocimiento, más se populariza ese conocimiento o lo popularizan, como quieras verlo, para poder ridiculizarlo, por así decirlo, Sí. para restarle crédito. Pero al mismo tiempo,
es necesario que ese conocimiento mal entendido y popularizado se coja cuerpo, se ponga de moda, para que sobre eso las personas que sí tienen el conocimiento puedan ser visibilizados y luego repartir la información adecuadamente. Algo así. Entonces, Sí, no sí, es una a ver, casualidad. tenemos el ejemplo claro y simple de la psicología, el nacimiento de la psicología y la banalidad con que con el tiempo se fue tomando los pseudopsicólogos, y ahí podemos empezar a hablar de las terapias alternativas y todo eso que cae en la misma bolsa, lamentablemente, pero bueno, sí, sabemos que es específico y que es una ciencia y que cada uno son independiente de cualquier otra intervención. Claro, pero eso al mismo tiempo, ahora lo que sucede es que hay muchas personas muy buenas que sí que están repartiendo ese conocimiento o sí que están ayudando con ese conocimiento y ahora tienen voz, que de otra manera no podían haberlo tenido. Exacto. Es decir, justamente el hecho de banalizarlo, popularizarlo, a largo plazo es lo que permite dar voz a, a- a esa información más real, más Exacto, profundizada. exacto. Sí, que después la otra voz que no tiene sustento también cae por sí. Exacto, Así que, exacto. Sí. bueno, y con respecto a esto que hoy vamos a hablar, ¿no? El tema del propósito personal y lo colectivo, y este cambio que querramos o no, ya está en marcha, y no está en marcha desde hace unos días que fueron las fiestas, está en marcha desde hace bastantes años, pero ahora se hace como evidente y se hace palpable, ¿no? Como el agua y el aceite cuando haces la prueba y ahí decanta y te tiene que decantar. Hablame un poco de esto del propósito personal y ese aporte hacia lo colectivo que nace naturalmente. Mm, sí. Entonces, voy a hablar de Plutón-Neptuno un poquito para luego hablar de Sedna y de Lilith, para que se entienda mejor. Entonces, Plutón-Neptuno están 100 años desde el 1940 al 2039 o algo así. Están juntos, o sea, yendo a la vez, porque hay un punto de la órbita de Plutón que coincide en velocidad en distancia con la órbita de Neptuno. Entonces, durante 100 años van como paralelamente, más o menos 10 grados, ¿vale? Pero van bastante a la par, separados por 60 grados. Entonces, Plutón es el poder, Neptuno es la imaginación. Neptuno son los medios de comunicación. Neptuno es lo místico, el misticismo, la espiritualidad. Entonces es el poder de la espiritualidad, el poder de los medios de la comunicación, el poder de la mentira, el poder del sacrificio también. Entonces simboliza todo eso. Entonces digamos que este es el telón de fondo de estos 100 años que nos viene a traer esto. La gran mutación Saturno-Júpiter, que se conjuntan en Acuario 0 grados en el 2020, creo que fue el 21 de diciembre, anuncian un cambio de era, de una era con valores materiales de 200 años a otra era de otros 200 años de valores que no son materiales, que son más del elemento aire, que son más de la mente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también un poco la importancia de la coherencia. O sea, ¿quién va a tener éxito? Quien sepa manejar su mente. ¿Qué significa manejar tu mente? Entrar en coherencia. Saber cómo usar tu mente para que lo que pienso, siento, hago, para que hacer las cosas desde el corazón. Y en este marco, Sedna, que tiene una órbita de, ahora no me acuerdo, pero son 11.400 años o una cosa así, o sea, para que te hagas una idea, yo nací el 20 de enero del 66, pues a los pocos días creo que fue, pasó a Tauro, Sedna, ¿vale? Yo lo tengo en Aries. Pasó a Tauro y ha estado estos 58 años en el signo de Tauro. Y el año pasado pasó a Géminis, también un signo de aire. Y Sedna es un planeta, el mito de Sedna, ella es una deidad inuit de los esquimales que le iban a casar con un hombre que era muy horrible y cuando ella desesperada lo está pasando fatal con este marido, llama a su padre va a rescatarla y cuando se la lleva en el barco,
el marido enfadado monta una tormenta y entonces el padre, con el susto de que se va a morir, tira a su hija por la borda para que no se muera él también. Y entonces ella se agarra a la barca y el padre, para no morir él, le corta los dedos, ¿vale? Y entonces ella cae al océano, muere, y los dedos se convierten en las criaturas marinas y ella trasciende y se convierte en la deidad de los mares, ¿vale? Entonces, esto nos habla, pues, el sacrificio, la desilusión, decepción del patriarcado, la trascendencia, el ir más allá, aunque haya sacrificios personales o aparentemente hayan sacrificios personales, cuando te rindes a ello, cuando dejas de aferrarte a que el patriarcado te salve, a esa supuesta seguridad de esa barca, de repente es cuando te encuentras con la creatividad, con la trascendencia, con el ir más allá. Y ella, claro, al parir con sus dedos todas estas criaturas, también es un arquetipo maternal, ¿no? Es un arquetipo cuidador. Entonces, yo lo linkaba mucho con esto que sucedió en Valencia, que bueno, ahora tenemos o sea, en Valencia la Dana y las inundaciones, y ahora están los incendios de Los Ángeles, que también son tremendos, ¿no? Entonces, estos acontecimientos antes, cuando pasaba esto, en los años 50, ¿vale? Cuando ocurría una desgracia, la gente decía, bueno, algo habrán hecho, se lo habrán merecido. No había empatía. Es a partir de esos años 50, 40, 50, con la instauración del estado del bienestar por parte de los ingleses, donde la gente empieza a tener un poco de conciencia social, un poquito. Y luego eso poco a poco ha ido aumentando, ¿no? Y creo que así recordando en la historia, me viene a la mente que una de las personas que más ha ayudado a expandir esa conciencia social es la Lady Di, la princesa de Gales, ¿vale? Que con su ejemplo ha abierto el corazón al mundo de muchísimas personas, ¿no? Que no sé dónde tiene Sedna, pero lo voy a mirar luego porque, o sea, ahora que lo pienso, es una persona que realmente ha habido un antes y un después de cómo la gente percibe a los demás seres humanos del mundo con ella, ¿no? Sí, O sea, sí. Como que rompió el muro de la condición de la realeza que bajó al pueblo realmente y cómo fue devocionada de alguna manera, ¿no? sí, Rompió el y cómo esquema. sirvió como ejemplo de compasión, ¿vale? Porque hasta entonces, digamos que nos habíamos abierto el corazón a base de cosas terribles, ¿no? Como el holocausto judío y o sea, situaciones muy, muy terribles que era como, uff, no importan las demás personas. Pero con Lady Di, aunque ella habla pues, de las minas o de las personas con SIDA, etcétera, sin embargo lo hace no desde decir qué horrible es, sino desde expresar cuánto amo yo a esto. De ahí es donde hay como otro clic importante. Sí, en Aparte, realidad lo ella, que hizo fue habilitar la mirada compasiva, ¿no? Inclusive a nivel, y a esto voy con el tema que vos también trataste en algún momento, las palabras que usamos y el tema de trabajar o el tema de percibir o recepcionar la palabra compasión, que en un momento, y también lo digo por mí, ¿no? No, realmente no entendía, no entendía cuál era la diferencia de compasión, perdón, lástima, o sea, eran como conceptos que no se llegaban a integrar, pero no a nivel lenguaje, sino a nivel álmico. Va más allá del lenguaje, del entendimiento, no es a nivel álmico. Y ahora hay un sentido de la compasión y esto voy al fenómeno natural que vemos en las redes, que es el tema de los animales. El ver a los animales desde otro lugar, desde un lugar de respeto, desde un lugar a veces exacerbado, ¿no? Como en algunas poblaciones que, bueno, los tienen así como chiches o como... pero esta necesidad de ver y de reconocer el alma en los animales, su misión, su acompañamiento y ese respeto de ser a ser.
que eso es una mirada también compasiva, que también es Nobel. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate que también está un poco como, empiezan a haber algunas personas que son compasivas de los animales, pero luego son ridiculizadas, pero luego se ponen de moda. O sea, fíjate cómo sigue el mismo movimiento, ¿no? Y cómo ese ponerse de moda permite al final tener una conciencia más real de, de esos valores, ¿no? Sí. Y entonces siempre estamos evolucionando con esos ciclos, ¿no? Que parece que vamos a peor, pero en realidad estamos yendo a mejor, que entonces se pone de moda, pero se pone de moda mal, luego se pone de moda bien. O sea, no es lineal la evolución, ¿no? Que es lo que queremos verlo todo lineal y todo recto y clarito, y no es así, ¿no? Entonces, a veces vemos situaciones que parecen terribles, por ejemplo, ahora, pues, en cuanto vemos una guerra o cualquier cosa, el nivel de sensibilidad que tenemos hacia todo eso es muchísimo mayor que antes. O sea, ahora está impactado. Antes era como, bueno, vale, pues mira, pues le pasa a ellos, pues no sé qué, pues nos da igual. No había esta sensibilidad. También a nivel psicológico, mencionabas la psicología. En los 80 todavía era en España y en Europa, todavía era de locos ir al psicólogo, ¿vale? Y ahora no, ahora todo el mundo va al psicólogo, o sea, ahora es absolutamente normal. En los 50, si te pillaban que estabas deprimido o que tenías un ataque de pánico, estabas aterrorizado porque creías que te iban a meter en el manicomio. Ha cambiado mucho todo. Sí, sí, el juicio, ¿no? El juicio sin la posibilidad de ver al otro en una situación personal, en una situación de angustia. Volvemos a lo mismo, el banalizar los aspectos y el conocimiento de la psicología también ayudó a que en una conversación normal de amigas del barrio, no, vos estás deprimida porque tu asunto es un proceso de distimia. O sea, hay palabras que son propias del tecnicismo de la profesión, pero sin embargo están siendo entendidas, aplicadas y también hace justamente este efecto de llamada de atención del síntoma, ¿no es cierto? Que la misma persona, al haber tanta información, y me viene a la mente el tema este de, bueno, lo que pasó en el 2020, que ese recluirnos y tener tanta información y tener que acceder a las redes, porque también las redes eran como, para algunos era una elección, o eran también temidas por el tema del uso de la tecnología, eso también nos obligó a hacer ese cambio y ahí empezó un, un remolino ahora imparable de tecnología, comunicación e integración de muchísimo conocimiento que ahora tenemos a disposición. Sí, totalmente, sí. Es un cambio radical. Y al mismo tiempo, porque hablando de tecnología, me viene, bueno, Plutón está en Acuario ya desde el año pasado, que es uno de los grandes cambios. Aparte de que este año en el que estamos ya, ¿no? Pues Neptuno, Saturno, Júpiter cambian también de signo y Urano. Y eh, la parte acuariana es que sí, las redes por un lado, la tecnología nos puede sacar muchísimo a la mente, porque podemos llegar a habitar tanto la mente que somos todo pensamiento, y la gente que así vive en la vida, ¿no? De que son todo pensamiento, todo planificación, todo estudio, son las personas que tienen miedo. O sea, digamos que dentro de las personas que tienen miedo a la tecnología, son personas que están en la mente. ¿Por qué? Porque están proyectando esa desconexión, esa frialdad y esa desconexión del corazón en la tecnología, en los robots, en la inteligencia artificial. Pero si tú estás conectado con tu corazón, si tú estás vivo, si sientes cómo la energía fluye por tu cuerpo, no tienes miedo a la tecnología, porque no tienes miedo. O sea, si tú estás con toda tu energía, si estás en coherencia, tu sangre fluye y tu energía fluye armónicamente por el cuerpo. Entonces estás en confianza. Por eso la coherencia es el nuevo éxito, porque te da la confianza de ser. Mientras que si te tensas, si te bloqueas, si tienes miedo y te contraes,
te vas más a la mente, entonces el cuerpo se desvitaliza. Entonces es cuando empiezas a tener más miedos, más desvitalización y proyectas fuera más enemigos. Y claro, hay mucha gente que vive así, es verdad, ¿no? Que vive con muchos bloqueos en el cuerpo y muy en la mente. Pero en la medida en que entendamos cómo funcionan estos procesos, vamos a tener más compasión hacia esas personas, entendiendo que es que, bueno, está mal, no puedes tomarte personal lo que está haciendo. Entonces, si no te lo tomas personal, no te contraes, no tienes miedo, te quedas conectado con el corazón, sientes compasión y aceptas que esa persona está así. Tú no tienes que arreglarla, tú no tienes que hacer nada, simplemente aceptar y reconocer a ese ser humano en su dolor, nada más, ¿no? Y eso es lo que va a permitir también que la energía vaya fluyendo, ¿vale? Por cierto, hablando de energía, había mencionado antes a Lilith. Lilith es una figura, es matemática, no es un cuerpo planetario, y está ligado a la Luna y a la órbita de la Tierra, o sea, perdón, a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y Lilith no tiene cuerpo, entonces es una figura que habla de la energía de la Tierra. Y al estar ligada con la Luna, la energía emocional ligada a la Tierra. Entonces es como la atmósfera emocional terrestre. A esto es lo que llamamos los campos de conciencia colectiva, los egregores, es todo esto, ¿no? Entonces Lilith nos habla de esto. Y Lilith ahora es como que ya quiere volver a recuperar el cuerpo, ¿no? Quiere encarnar en nosotros. Entonces, eso quiere decir que esa dimensión de lo emocional, de lo energético, de lo multidimensional, tenemos que ir cada vez habitándolo más, sintiéndolo más. Entonces, esta apertura a la psicología, luego a las emociones, ¿vale? Y luego en los New Age, a las terapias energéticas y demás, lo que está haciendo es que podamos ser más sensibles a las sutilezas energéticas. Y eso es lo que nos va a ayudar a estar más conectados entre nosotros. Porque si yo soy más sensible energéticamente, emocionalmente, yo voy a sintonizar más contigo, voy a sentirte. Entonces, Lilith nos trae esta consciencia que facilita la compasión y facilita la conexión, ¿vale? Pero, a su vez, al abrirnos, salen los miedos. Entonces ahí estamos en que ahí entra el juego de saber elegir, ¿no? De saber posicionarse y discernir ante lo que estoy viendo o ante lo que yo creo ver, ¿no? Ese juego de que hace la mente. O sea, la mente como herramienta que es, y como entidad en el lugar en que nosotros lo hemos puesto a la mente, ¿sí? La hemos puesto como entidad, como generador de absolutamente toda la realidad, y lo que tenemos que entender, sí, no me equivoco, es esta necesidad de poner el tema de la inteligencia y del discernir mismo en el corazón, en esa gran intuición, en esa herramienta que tenemos, y conectar y utilizar la mente para resolver la situación a partir de esa intuición y de esa certeza. Y Omar, escúchame, estamos yendo entonces a una suerte de madurez emocional. Sí. Ese niño ya creció, ya tenemos que ir yendo para otro lado. Tenemos que ir yendo hacia otro lado, sí. Todavía no ha crecido, pero bueno, en eso estamos, ¿no? O sea, necesitamos entender que tanto nuestra frialdad como nuestros excesos emocionales son fruto de un sistema nervioso desregulado y que cada uno de nosotros somos responsables del estado de nuestro sistema nervioso hoy. No importa qué te pasó de niño, vale, lo puedes tener más fácil, menos fácil, pero no es excusa el no cuidarte hoy. Entonces, cuando empecemos a entender que esto de las emociones, que se ha abierto el melón hace relativamente poco y entonces todo el mundo ahora está como sobrevalorando las emociones, aquí volvemos otra vez a
a cómo se va viendo, ¿no? O sea, unos pocos van al psicólogo, de repente todo el mundo habla de emociones, pero que las emociones de las que habla la gente no es más que reactividad emocional, ¿vale? No es sensibilidad auténtica, pero esto es lo que facilita que por fin vayamos ahora entendiendo las emociones desde la perspectiva del sistema nervioso y decir, no es que no te creas las emociones, no te identifiques con esas emociones, te has desregulado, regula tu sistema nervioso, cuida tu cuerpo, cuida tu bebé interior. Entonces ya desde ese autocuidado nos hacemos menos reactivos y nos abrimos más a realmente sentir a los demás, a intercambiar información sensible con las otras personas. Entonces, esta dimensión, que es una dimensión, yo llamo neptuniana de la mente, ¿vale? Que es cómo funciona la mente subconsciente. Porque la mente subconsciente funciona desde el cuerpo, no desde aquí arriba. Entonces, y tiene que ver con la fascia y con toda la inervación que hay en la fascia. Y la fascia es agua. Por eso lo relaciono con Neptuno, que es el rey de los mares, ¿no? El regente de Piscis. Y la fascia es la que es el mayor órgano de comunicación, que lo percibe todo y lo emite todo también, ¿no? Lo que pasa es que no entendemos todavía este lenguaje. O sea, es muy desconocida la fascia. Ahora empieza a ponerse un poco más de moda y ya irán descubriendo cosas sobre la fascia, ¿no? Pero si somos reactivos, esa fascia se bloquea y entonces por ahí no fluye la información. Cuando estamos abiertos, entonces la fascia es permeable y la información se traspasa o trasvasa, como se quiere decir, entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, o sea, yo esto lo he entendido con gaviotas. He tenido conversación con una gaviota, tal cual. Suena un poco absurdo, pero era así. O sea, ella me explicó algo. O sea, ella estaba, a veces cuando voy caminando por el amanecer, pues hay gaviotas que te rondan. Me estaba rondando y hacía un ruidito, un sonido así, y yo repetía el sonido y empezamos a entrar en sintonía. O sea, entonces yo hacía el sonido, lo hacía ella, lo hacía yo, y entramos en acople. Y al entrar en acople, me explicó, o sea, esto es cómo comunicamos. Lo que hacemos es que primero nos acoplamos energéticamente y a partir de ahí la información pasa de unos a otros. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar, a lo mejor si estamos con la fascia habilitada y subconsciente abierto, estamos a lo mejor conversando de, yo qué sé, tenemos un proyecto de cualquier especialidad, vamos a decir fisioterapia, por decir algo, ¿no? Un proyecto de fisioterapia y las dos sabemos un poquito de algo, pero estamos hablando de eso y estamos enfocando en un proyecto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la información relevante que tenemos en común se va a ir permeando. Entonces, yo voy a recibir tu información, tú vas a recibir mi información. Y no te das cuenta conscientemente de que eso está pasando, pero luego te pones a hacer otra cosa y te das cuenta, o sea, esto ya lo hacemos hoy en día, yo lo he hecho muchas veces, y de repente estás haciendo otra cosa y la información que me había permeado de ti, de repente la sé, ¿vale? Si meto la mente, si intento racionalizarlo, conceptualizarlo, controlarlo, dirigirlo, deja de funcionar. Claro, No se puede. es intuitivo. Hay que permitir que fluya, ¿vale? Puede ser que haya sucedido eso cuando yo escuché ese reel que fue automáticamente, o sea, fue como aparte fue como si lo hubiésemos conversado y después ¿cómo te podría decir? Viste que cuando vos tenés que hablar con alguien, tiene que haber como una especie de fundamentación, una charla previa, bueno, con nosotros no suele pasar eso, pero eh, es como que la información ya estaba y simplemente había que abrirla y ¿es eso? Sí, es eso. Sí, Qué sí, 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 sí. lindo, Sí. qué Y lindo. también lo puedes hacer con cosas como, por ejemplo, un libro que te guste, que quieras leer, a lo mejor sea un ensayo, ¿no? O sea, un ensayo de cualquier cosa que te apetezca, un libro de psicología, un libro de una técnica, lo que tú quieras, ¿no? Que dices, quiero leerlo porque quiero aprender esto, pero no encuentro el momento para sentarme a leerlo, pero yo quiero esta información. Entonces, intencionas la información del libro, ¿vale? Entonces, el libro tiene la información escrita más
la información del autor y las personas que lo han leído. Todo eso está en la energía del libro, En el campo, claro. en el campo del libro. Entonces, tú intencionas o sea, recibir esa información y el libro lo tienes presente o lo llevas contigo, esa información te va a entrar. Y entonces, el día que tú de repente estás usando, o sea, que estás haciendo algo y necesitas esa información para complementarlo, ¡pum!, sale. Porque estás enseñando, porque estás trabajando con algo y sale. Claro, claro. Claro, volvemos a lo mismo. Ese cerebro que está que es el corazón, que es ese cerebro activo, que está desconectado, cuando se suma a la intención, es como que abre distintos mecanismos que accionan sobre la materialidad. Se acciona sobre la materialidad directamente. Yo he visto a partir del Tao y estas artes orientales a los niños de, de los templos leer con las manos, leer con las manos, o sea, ya no con esta técnica del tercer ojo ni la visualización, sino que pasar y leer y leer y leer, y bueno, uno sabe que eso lleva años, disciplina, pero ¿cómo venimos con el tema de estas nuevas alineaciones y estas nuevas habilidades que vamos adquiriendo, queriendo o no? Claro, yo creo que, o sea, el ser humano primero tiene que conectar con la seguridad interna, es decir, regular su sistema nervioso, porque mientras esté el sistema nervioso muy reactivo, el nervio vago dorsal muy activo, entonces el sistema nervioso va en picos. Cuando está el nervio vago frontal activo, se regula, entonces la emotividad, o sea, no eres tan reactiva y eso te habilita para abrir el cuerpo, para poder empezar de esta forma más sensible, más conectada de operar en el mundo. Entonces, vamos hacia allí, pero la clave básica es conectar con la seguridad en tu cuerpo, porque si no, el resto no se puede ir desarrollando. Pero en la medida en que entendemos que eso es así, entonces cada vez vamos a tener más confianza para entregarnos a esa seguridad y permitirnos la no reacción y aprender a regularnos. Entonces, cuanto más lo practicas, más se refuerza a sí mismo y más confianza tienes en que esto es así. Exacto. Es como volver a aprender a leer, ¿no? A hacer esta lectoescritura corporal y empezar a leer cada movimiento, inclusive cada resonancia de los órganos, porque los órganos también emiten constantemente un diálogo. Y lo que pasa es que no tenemos o no nos dedicamos el tiempo a sentarnos a escuchar, pero con el simple deseo de comer algo o de no comer algo porque sé que me hace daño y mi cuerpo ya lo sabe. Esa reacción que hace el cuerpo, tuve una experiencia bastante rara con el tema de la desparasitación y me pasó algo muy raro con ese tema, que el cuerpo una semana antes de empezar yo el proceso, me empezó a reaccionar como con rechazo, bueno, no te voy a contar ahora todo lo que pasó, pero fue algo como muy raro. Y cuando yo dije, no, voy a empezar tal dieta, y no tuve problemas, pero fue toda una movida durante una semana o menos de todo el cuerpo reaccionando a que yo no empiece ese proceso de desparasitación. Claramente había algo ahí adentro que no quería que lo moleste. Claro, es que esos son los egregores. Los egregores son formas de pensamiento que básicamente, para entenderlo de una forma muy gráfica, muy simple y para que se entienda mejor, yo lo llamo, es como la caca del ego, ¿vale? Entonces, son aquellas emociones, pensamientos con emociones, porque es las películas que nos montamos en nuestra cabecita, que nos llevan a tantas angustias y, ay, tal, y fíjate, y lo que me ha hecho y tal. Todas esas películas es pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Y la emoción está creada por el pensamiento, ¿vale? Entonces tú vas
ay, fíjate, ¿por qué me ha hecho esto? Película, película, y te lo vomito encima. Pues todo eso crea como una energía que tiene esa emoción preponderante, entonces eso crea una nube. Y esa nube es alimentada por todas las personas que conectan con el mismo bulo. Y dale que te pego sobre la misma historia. Entonces eso se va haciendo más grande. Entonces esa nube es tan grande que quiere comer. Entonces quiere comer de qué? Pues de más de lo mismo, ¿no? Entonces te provoca, nos provoca a, no, 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 sigue enganchado a esto, sigue alimentándome y sigue con tu película, que así me siento muy bien, ¿no? Y nosotros seguimos ahí enganchados porque como da la sensación de que perteneces a algo, si yo estoy llorando con lo mismo que lloran otros, pues es como que pertenezco a algo y te quedas ahí. Entonces cuando eh, parte del trabajo de hacerse consciente o de esa conexión con la coherencia es aprender a desprenderse de estas historias, ¿no? Entonces, para eso hay que entender que esas historias son las pruebas del techo del ego. O sea, esos egregores provocan las pruebas del techo del ego, que es, quiero hacer el cambio, uy, no, 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 mi cuerpo, mi energía, mis miedos, mis sensaciones me están tirando para atrás diciendo no. Dice, no, no, es que donde hay resistencia es donde hay que ir, por esto. Donde te da miedo es hacia donde hay que ir, por esto mismo, por las pruebas del techo del ego. Ah, me encanta, me encanta, me encanta porque hablar con vos es como ir en plano inclinado, ¿no? O sea, vas rodando de tema en tema y no podés parar. Y me encanta este hilo. ¿Qué nos espera a partir, a grandes rasgos, ¿no? Para ir cerrando, porque aparte quiero que hables de tu nueva propuesta de comunidad. ¿Qué nos espera a partir de esta gran alineación y cómo podemos aportar como desde lo individual y como comunidad para, para llevar mejor todo esto que vamos a tener que trascender? A ver, por un lado, el cambio que invitan estas configuraciones es tan grande que difícilmente el cambio lo vamos a hacer todos cogidos de la mano felices diciendo, vamos a dar el salto a lo nuevo, qué bonito. Pues no. Lo más probable es que entre a luz y salga una mierda, es decir, que hay una parte que realmente se alinee con el cambio, que hay otra parte que tire hacia los egregores, ¿no? Que simbolicen los egregores colectivos, que tiren hacia lo de antes, ¿no? Entonces veremos las dos realidades, ¿no? Veremos partes de la realidad como más densitas y más, madre mía, ¿estos a dónde van? Pero lo importante es que nos mantengamos firmes en saber que nosotros vamos a crear otra realidad, que la realidad que realmente queremos, una más armónica, más alineada con el corazón. Entonces, tu propia decisión de regularte tú y alinearte con tu corazón para crear a tu alrededor la vida que tú quieres es fundamental. Y lo vamos a hacer no solos, sino cogidos de la mano de aquellas personas que también resuenan con nosotros, que también son así. Porque en comunidad nos potenciamos, en comunidad somos más fuertes. Y eso es Plutón en Acuario también, ¿no? Tanto el Plutón en Acuario tiene que ver con el poder del pueblo, el poder de las comunidades o el poder también de tu yo superior. ¿Vale? Pero tu yo superior no es individual, es parte de un colectivo. Exacto, exacto. Que de hecho somos todos partes de una gran célula. ¿No? Entonces, tomarnos como estos organismos, ¿no? Vivos, este, la tierra, la fuente y el entorno. Por algo todas las células tienen conexiones unas con otras. No es otra cosa que biología y espíritu. Exacto, exacto. Y entonces ahí es donde nos despertamos a lo que es la identidad planetaria. Háblanos un poco para ir cerrando de esta nueva propuesta que tenés de esta comunidad y cómo se puede acceder. Después cuando terminemos el vivo yo voy a colocar también dónde te pueden encontrar, no solamente en Instagram, estás en Spotify con el podcast, que es muy interesante y también son como otras maneras de acceder a tus charlas, a tus exposiciones. Conversar un poco sobre cómo nació esto y cómo se puede acceder a esta nueva comunidad que propones. Ujú. Bueno, la comunidad no es tan nueva,
porque hace ya 4 años que viene rodando, pero voy a abrir puertas ahora el día 18, porque el día 20 es mi cumple, pues digo, bueno, voy a celebrar mi cumple abriendo el taller mensual que hago a mi comunidad. Y no fue muy pensado, fue todo como, yo iba a abrir puertas un poco más tarde, digo, ay no, que voy a hacer salió a hacer un taller de grupos, porque en un encuentro de la comunidad hablamos de los grupos y todo el mundo, yo quiero saber más sobre los grupos, cómo funcionan los grupos, la energía de los grupos, todo en Acuario, porque ahí está la clave de todo, ¿no? Los grupos de las comunidades intencionales y las personas organizadas con personas afines es lo que realmente va a hacer que este mundo cambie a mejor. Pero no por contraste de lo peor, sino simplemente por irradiación, por brillo, ¿no? O sea, desde nuestro propio brillo vamos a cambiar el mundo y vamos a ver un mundo mejor desde allí, ¿no? Entonces, y sé que es posible porque yo lo he hecho en mi vida a pequeña escala. O sea, mi vida, estoy rodeada de gente maravillosa. Yo no tengo gente que no es maravillosa a mi alrededor. O sea, no la veo. Entonces, Es que es así. y gente despierta. Entonces, es posible. Entonces, si esto lo hacemos todos, es una maravilla, ¿vale? Entonces, voy a hablar de los grupos en este taller. Es un taller gratuito. La gente para apuntarse, pues me puede conectar directamente. Es un enlace a un grupo de Telegram, donde ahí compartiré el enlace el sábado, pasado mañana. Y puedes acceder al Zoom del taller, ¿no? O ver la grabación después, que también lo compartiré allí. Y en el taller voy a hablar de las comunidades. Y también, ya que estoy, voy a aprovechar y hablar de mi comunidad online y de lo chulo que es pertenecer a mi comunidad online. Porque tenemos encuentros, pues eso, muy basados en el corazón, con mucho compartir, muy auténtico, para realmente entender de qué manera somos creadores de nuestra realidad, para trascender todas las películas mentales que nos montamos para conectar con el corazón, para estar unidos y crear un mundo diferente, ¿no? Entonces, no sé, los compartires son hermosos en la comunidad, hay mucha evolución, mucha activación de talentos, porque cuando te conectas con tu corazón se activan tus talentos y es una experiencia increíble. Así que quiero invitar a la gente a que tengan esa experiencia, que lo compartan y quien le apetece, quien le resuene, quien diga esta es una comunidad para mí, pues que se sume también. Buenísimo, me vas a pasar, yo ya había tomado una, pero me gustaría que me pases el flyer original completo, porque traté de reproducirlo, pero es solamente para enviar. Así que pasame ese flyer, pasame también los otros espacios, el de Telegram, el de Spotify, y creo que tenés en otro lugar también YouTube. claro, exacto. Em, porque yo por mi experiencia veo que hay ciertos colectivos que usan ciertas redes y otras no. Entonces está bueno poner Sí. toda la info junta. Así que, bueno, Guiomar, te dejo libre. Me encantó este encuentro sin ningún espacio, sin haber explorado. Y gracias porque encontrarme con vos es como, wow. Ir Gracias por la invitación. redescubriendo, no, y aparte redescubriendo eh, al otro, al otro y a los otros, porque este esfuerzo que hacemos muchas veces, vos desde allá a esta hora de la noche, eh, por ejemplo, ¿no? Por decir, por la diferencia horaria y todo eso. O sea, son aportes que hacen a la comunidad, que hace de lo individual a lo colectivo. Y eso también es importante porque detrás de cada rostro que habla, que propone, que difunde, hay todo un esfuerzo y hay toda una estructura que cada uno tiene que hacer para el colectivo y que no siempre es redituable, o sea, no todo es, y hay muchísimas horas que como profesional muchas veces uno descarga en las redes a nivel servicio y eso también se tiene que valorar, porque eso también es mucha info que llega y que muchas veces despierta algo en el inconsciente que conecta para que se genere un cambio. Entonces, gracias por aportar a esta movida plutoniana. Y gracias a todos los que nos están escuchando.
y nos van a ver después en diferido y sobre todo a vos, que bueno, arreglamos todo tan rápido y como siempre sale todo muy lindo. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, Leila. Gracias por la oportunidad.